Shabbat Shalom, amados hermanos. Pues bien, en esta semana, mis amados hermanos, que por cierto, se estudia la parashá número 19, la parashá Terumá, que significa ofrenda alzada. Pues también a este día de Shabbat se le llama Shabbat Zahor, que es un Shabbat para recordar. Acuérdense que Hashem le dice a nuestro pueblo Israel que recuerde lo que le hizo Amalek, que siempre va a tener guerra con Amalek. Así que este es Shabbat Zahor, amén. Ya que se acerca también la festividad de Purim, pues es para recordar. Acuérdense que en nuestro pueblo Israel se dice que Amán, Amán es descendiente de Amalek. Así que hoy estamos en Shabbat Zahor, Shabbat de recordar, ¿de acuerdo? Mis amados hermanos, pues nos toca estudiar esta parashá. Como ustedes saben, es una parashá que nos habla acerca de la mitzvah que Hashem dio a su pueblo de construirle el Mishkan. Así que una parashá muy interesante, como todas. Vamos a estudiar, obviamente, solamente una parte, esperando, como siempre, que el tema que hayamos escogido sea de mucha bendición para todos nosotros. Como ustedes pueden ver, el título de nuestro tema es el siguiente: ¿es la tefilá un precepto o un privilegio? Ese será nuestro tema. Esperando también que en la música que pusimos, por eso pusimos a Mordechai Ben David con el tema Tefilá Leaní, la tefilá del pobre, para ponerle un marco a nuestro tema. Por cierto, hoy estamos a 8 del mes de Adar. Como dice nuestro pueblo Israel, cuando empieza Adar, aumenta la simjá. Amén. Es un mes de alegría, es un mes de gozo. Empieza Adar y empieza la alegría. 8 de Adar, febrero 20 del 2021. Amén. Así que espero, como siempre, mis amados hermanos, que todos estemos alegres, contentos, bendiciendo al Señor. No importa las situaciones difíciles que estemos viviendo. Creo que algunos estamos viviendo cosas complicadas, cosas difíciles. Sin embargo, Hashem está con nosotros, Hashem está allí para ayudarnos, para tendernos la mano. Amén. Bueno, pues voy a empezar con el tema en esta mañana, mis amados hermanos. ¿Es la tefilá un precepto o un privilegio? Amén. Bueno, pues nuestro texto de entrada lo vamos a tener en Shemot, capítulo 25, verso 8. Como siempre, les pido que tengan sus escrituras a la mano para que los textos que pongamos, ustedes también los vayan leyendo y pues vayan conmigo en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, Shemot, Éxodo 25, 8, dice así: y harán para mí un santuario, y yo moraré en medio de ellos. Amén. Este texto lo vamos a relacionar con el profeta Isaías, Yesayahu, capítulo 56, verso 7. Dice: y yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Amén. Entonces, Hashem le pide en esta parashá a nuestro pueblo Israel que hagan un santuario y que a través de hacer este santuario, Hashem morará en medio de ellos. Amén. Entonces, el profeta Isaías dice que ese santuario, primero estamos hablando del Mishkan, que era portátil, será una casa de oración, donde los holocaustos, los sacrificios serán aceptados y
esta casa será una casa de oración llamada de todos los pueblos. Mis amados hermanos, estando nuestro pueblo Israel deambulando en el desierto, como ustedes saben, lo va a hacer durante 40 años. 40 años le va a tomar llegar a la tierra de promisión. Nuestro pueblo Israel obtuvo el gran privilegio que ninguna otra nación alcanzó ni alcanzará jamás, el que la presencia divina pose en su seno. Solamente nuestro pueblo Israel tuvo ese privilegio andando en el desierto. Para ello, nuestro Padre Todopoderoso solicitó de toda persona de Israel, de todo su pueblo, que le diese una dádiva para construir el tabernáculo portátil. Como ustedes saben, este primer tabernáculo fue mundano, fue portátil. Obviamente este tabernáculo va a ser reemplazado con el paso de los años con la construcción del templo que haría el rey Salomón. Así que Hashem pidió, ¿verdad?, a su pueblo que le dieran una dádiva para construir este tabernáculo. Todo, mis amados hermanos, todo con la finalidad de que el hombre, toda persona de nuestro pueblo Israel, percibiera con sus sentidos, esto es a través de sus ojos, a través de todo su cuerpo, que la persona está muy cerca de Hashem. Esto es, háganme un santuario y ustedes van a percibir que que la persona estaría cerca del Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿cómo se dice? A través de este santuario, el hombre podría pedirle al Señor, rezar a Dios las veces que necesitara, las veces que lo deseara, en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Entonces Hashem le dijo, háganme el santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Amén. Entonces este santuario sería la casa de Hashem, este santuario sería la casa de oración, mis amados hermanos, donde las personas podrían ir a pedirle al Todopoderoso. ¿Cuándo lo podrían hacer? Acabamos de decir, todas las veces que la persona lo necesitara, que todas las veces que la persona lo deseara, en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Algo muy parecido a lo que dijo Shaul a Timoteo, su discípulo aventajado. Acuérdense, en Timoteo, capítulo 2, verso 8, le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Bueno, pues el Mizcam serviría para eso, para que el hombre que deseara buscar al Todopoderoso, bueno, lo pudiera encontrar, ¿de acuerdo? A través de la tefilá, a través del rezo, a través, diríamos, de la oración. Entonces, para hablar con Hashem, mis amados hermanos, ahora que Am Israel iba a fabricar el tabernáculo para Hashem, no era necesario trepar, como dicen en nuestro pueblo Israel, los 7 cielos, porque según el pensamiento de nuestro pueblo Israel hay 7 cielos. No era necesario trepar los 7 cielos para llegar al trono celestial. Desde aquí, desde la tierra, en la propia intimidad de cada persona, todo hombre podría derramar sus lágrimas y verter su plegaria al Todopoderoso. Así que, no, como se dice, no necesitaba elevarse
y traspasar los 7 cielos. ¿De acuerdo? Entonces, también como dijo nuestro Señor Yahushua, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 6, verso 6, allí dice: mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, para hablar con Hashem, ahora que se iba a fabricar el Mishkan, no era necesario, mis amados hermanos, pues como dijimos, traspasar los cielos. Desde la intimidad del hombre puede encerrarse en su cuarto, pedirle a su Padre, derramar sus lágrimas y bueno, buscar la ayuda del Todopoderoso. Claro está, siempre haciéndolo de manera sincera. Quiero decirles, mis amados hermanos, fíjense que con relación al rezo, a la tefilá, hay dos grandes personajes de nuestro pueblo. Por un lado es Maimónides y por el otro lado es Nachmanides, muy parecidos, y hemos hablado de ellos en otros temas. Estos dos grandes personajes de nuestro pueblo divergen en cuanto al concepto de la tefilá, al concepto del rezo. Por un lado, Maimónides, en su obra enorme que se llama Mishneh Torah, esto es leyes de la tefilá, en el capítulo 1 y 2, Maimónides, él señala, porque él habla sobre las leyes de la tefilá, obviamente que la tefilá tiene leyes, él dictamina la siguiente ley sobre la tefilá. Y pongan mucha atención, dice: la tefilá es un precepto activo de la Torah, el rezar a Hashem cada día. Vean lo que dice Maimónides. Es un precepto activo de la Torah rezar a Hashem cada día. Debe el hombre rogar y rezar al Eterno en este orden. Primeramente, enumerar sus alabanzas. Luego, pedirá por las necesidades personales. Y finalmente, agradecerá al Señor por las bondades que tuvo con él. Entonces, así es como Maimónides establece que se debe hacer la tefilá. Y lo que quiero que pongan atención es que para Maimónides es un precepto activo. Esto es, todos los días hay que rezar, hay que hacer tefilá a Hashem. Amén. Ahora, por el otro lado, mis amados hermanos, bueno, antes de pasar a esto, por ejemplo, nosotros tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, que Shaul dice: orad sin cesar. Entonces, esto que dice Maimónides sería más o menos el mismo pensamiento que muchos años antes de Maimónides, ya Shaul, y creo que todos los judíos de la época de nuestro Rebbe Yehoshua y de Shaul tenían el orar sin cesar. Entonces, Maimónides dice que el rezo es un precepto activo. Todos los días hay que rezar. Ahora, por el otro lado tenemos a Nachmanides, ¿de acuerdo? Nachmanides, en su comentario sobre el Sefer HaMitzvot, precepto 5, y que luego va a ser sintetizado también en el Sefer HaHinud, en el precepto 433, discute con Maimónides. Y Nachmanides dictamina lo siguiente. Quiero que estén muy atentos, porque vean lo que dice Nachmanides. Les leo. Este es el pensamiento de Nachmanides. Dice: la Torá no ordena rezar a Dios diariamente. El precepto activo del rezo se cumple únicamente cuando el individuo invoca
la ayuda del Creador de todo corazón y con el alma en la mano. Esta condición se da solo cuando el hombre se halla en momentos de tribulación. Entonces, pongan atención a lo que dice Nachmanides. Para él, dice, miren, cuando, hay que aclarar, para él también el rezo, la oración, la tefilá, es un precepto activo. Nada más que para él solamente se cumple con esto cuando el hombre invoca a Hashem desde lo profundo de su corazón, como dice aquí, con el alma en la mano, y que solamente para Nachmanides se da cuando se halla en momentos de tribulación, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Entonces, podríamos decir lo siguiente, que la ideología de esto que dictamina Nachmanides sería lo siguiente. Para Nachmanides sería así: cuando la desgracia, ¿verdad?, está cercana al hombre y la situación lo oprime, dice Nachmanides, su corazón se despierta de ese letargo espiritual en el que se encuentra inmerso, y es entonces cuando clama al Todopoderoso con efusividad, con exaltación. Entonces, dice Nachmanides, es solamente en estas circunstancias cuando el hombre estaría cumpliendo cabalmente con el precepto activo del rezo. Por poner un ejemplo, en la primera carta de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 10, cuando vemos que Hannah, la mamá de Samuel, ora al Eterno, vean cómo lo hace. Por ejemplo, Hannah dice, dice allí la escritura, dice, ella con amargura de alma oró a Hashem y lloró abundantemente. Entonces, para Nachmanides, cuando una persona lo hace como Hannah, entonces es cuando cumple con el precepto activo de rezar, de hacer tefilá. Ya ven ustedes que Hannah, dice la escritura, ora a Hashem amargamente, con amargura de alma, ¿verdad? Y además dice, y lloró abundantemente, ¿no? O como dice el título del Salmo 102. ¿Qué dice el título del Salmo 102? Dice oración del pobre, que es la canción de Mordejai que escuchamos al principio. Oración del pobre cuando desfallece y delante de Hashem vierte su clamor. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, entonces, ¿qué dice Nachmanides? Dice que solamente en estas circunstancias el hombre está cumpliendo cabalmente con el precepto activo del rezo. Solamente si lo hace así. Y cuando lo hace así, cumple con rezar. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que aclaremos algo. Para Nachmanides no es malo, ¿verdad? Según su opinión, si el hombre le nace el deseo de invocar la clemencia divina, puedo hacerlo en cualquier momento, y ante cualquier circunstancia. Sin embargo, lo que él señala es que solo estará cumpliendo con el precepto activo del rezo, o de rezar, o de hacer tefilá, en los momentos de tribulación. Esa es la diferencia. Mientras que para Maimónides, rezar hay que hacerlo, diríamos, todo el tiempo, ¿verdad? Y que es así se cumple con hacer tefilá. Nachmanides dice, solamente es cuando tienes tu corazón en la mano, ¿de acuerdo? Cuando viene la angustia a la persona, solamente es allí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vean ustedes que al final los dos convergen en que se puede, ¿cómo se dice?, rezar las veces que uno quiera, las veces que uno desee. Entonces, ahora,
Lo que dice Nachmanides, mis amados hermanos, ustedes pueden ver que es profundo y a la vez enigmático. ¿Cómo puede decir Nachmanides que solamente cuando una persona está pasando por momentos de tribulación y reza a Hashem, es en ese momento cuando cumple con el precepto de orar, de rezar a Hashem? Y es enigmático y profundo porque la lógica indica lo contrario de lo que dice Nachmanides. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que cuando una persona está en momentos de tribulación, en momentos de angustia, de desgracia, el hombre, la persona va a recurrir a la tefilá, a la oración, debido a que se siente impotente frente al problema que lo está superando. Entonces, ¿por qué va a rezar el hombre? ¿Por qué va a orar la persona? Y lo que podemos decir, mis amados hermanos, es que no invoca a Hashem, la ayuda de Hashem, porque lo siente, sino más bien porque lo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, Nachmanides dice que cuando solamente la persona cumple con el precepto de rezar, cuando tiene problemas, pero nos estamos dando cuenta que cuando una persona tiene problemas, estamos diciendo que busca a Hashem, realmente no tanto porque lo sienta, sino porque necesita la ayuda de Hashem. Entonces, preguntamos, ¿cómo cabe decir entonces, verdad, que en esas circunstancias se está cumpliendo precisamente con el precepto activo de rezar? O sea, ¿cómo puede ser? De hecho, hermanos, lo que podemos decir es que cuando una persona se encuentra en momentos críticos, ¿verdad? Podemos decir que el hombre tiene el privilegio de pedir la ayuda al Todopoderoso. Pero de ahí a más, o sea, de ahí inclusive hasta como premiarlo, abonándose en cuenta que está cumpliendo con el precepto activo de la Torah de rezar. O sea, ahora, vamos a dar una respuesta a esto que presenta Nachmanides, y el resultado nos va a transmitir un mensaje de vital importancia. Ahora, pero antes de continuar, vamos a dar una tercera opinión. ¿Cuál es esa tercera opinión, mis amados hermanos? Pues es la de nuestro Rabbi Yehoshua. Amén. Nuestro Rabbi Yehoshua ben David. ¿Qué opinaba del rezo? ¿Qué opinaba de la tefilá? ¿Qué decía de la oración? Y vamos a leer 4 textos a lo más, sobre qué actitud tenía nuestro Rabbi en cuanto a la tefilá. ¿De acuerdo? El primer texto que tenemos es el Hillel, Lucas capítulo 11, verso 1. Dice así: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus talmidim le dijo: Señor, enséñanos a hacer tefilá, como también Yohanan enseñó a sus discípulos. Amén. Bueno, lo primero que vemos en el texto es que nuestro Rabbi Yehoshua no perdía oportunidad de hacer tefilá siempre. Él era una persona de oración. En este caso, podemos decir que nuestro Rabbi Yehoshua seguía la idea de Maimónides. Bueno, o más bien, va de acuerdo con la idea de Maimónides, porque nuestro Rabbi es antes, ¿verdad? Oraba siempre, ¿de acuerdo? Y sus discípulos le dicen: enséñanos a hacer tefilá, como también Yohanan enseñó a sus discípulos. Ok, el siguiente texto es Lucas capítulo 6, verso 12. Dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Hashem. Entonces, nuevamente, podemos observar a nuestro Rabbi que él hacía de su vida, vamos a decirlo así,
el constantemente estar orando, haciendo tefilot, siempre buscando a Hashem en la oración. No importaba que tuviera necesidad o no tuviera necesidad, él buscaba siempre orar a Hashem. Y como dice el texto, ¿verdad? El texto nos señala que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Hashem. Bueno, ya ustedes mismos podrán hacer su conclusión, ¿de acuerdo? Otro texto que les voy a leer es muy conocido, es igualmente en Lucas, capítulo 18, verso 1. Y allí se nos dice, y propúsoles, nuestro Rabbi Yehoshua propuso a sus discípulos también un mashal sobre que es necesario orar siempre. Bueno, aquí ya clarifica, ¿verdad? Es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, como ustedes pueden ver, para nuestro Rabbi Yehoshua, el precepto activo de rezar, de hacer tefilá, es hacerlo siempre. Siempre hay que estar en oración, ¿no? Como dijo Shaul en el texto que leímos un momento antes, que dice, oren sin cesar, ¿de acuerdo? Entonces, los judíos del primer siglo tenían en mente que la oración es siempre. Siempre hay que estar orando, constantes en la oración. Por último, el último verso es Lucas 21, verso 36. Dice, velen pues, orando en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de evitar todas las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que dijo nuestro Rabbi a sus discípulos, velen pues y oren en todo tiempo. Entonces, la opinión que tiene nuestro Rabbi Yehoshua es muy parecida a la de, parecida enormemente a la de Nachmani. Siempre hay que estar orando, siempre hay que estar pidiendo, siempre hay que estar suplicándole a Hashem. Siempre podemos acudir a través del rezo a la ayuda de nuestro Padre Todopoderoso. Como dijimos hace un momento, en todo lugar, en toda circunstancia, cada vez que la persona lo necesite, cada vez que la persona quiera. Amén. Muy bien. Entonces, volvemos. ¿Qué dijo Nachmani? Dicen, no, solamente se cumple con rezar así, Dios te lo toma en cuenta cuando lo haces en momentos de tribulación, porque es cuando tienes tu corazón en la mano. Y ya dijimos, oigan, pero cuando esto ocurre, la persona ora a Hashem no porque lo sienta, sino porque lo necesita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tratar de contestar las preguntas, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, mis amados hermanos, permíteme, estoy moviendo aquí algunas cosas. Tenemos que decir que el rezo a Hashem es un recurso muy poderoso en manos de la persona. ¿Sí? Ya hemos explicado esto, hemos dicho que la tefilá es un recurso que el hombre tiene poderosísimo y que Hashem lo puso en sus manos. Amén. Tan poderoso es, por ejemplo, nosotros lo aprendemos de el propio hermano de nuestro Rabbi Yehoshua, en Santiago, en Jacob capítulo 5, verso 14 al 16. Fíjense, creemos que el rezo es algo poderoso en las manos del hombre, porque está escrito, ¿verdad?, en el hermano de nuestro Rabbi Yehoshua lo siguiente, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ajá. Entonces, ¿qué dice el texto? Oren por él y únjanlo, ¿verdad? Dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará,
y si estuviesen pecados serán perdonados. Vean lo que es la tefilá, ¿de acuerdo? Dice el 16, confiesen sus faltas los unos a los otros y rueguen los unos por los otros para que sean sanos. La oración del tzadik, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, el rezo a Hashem es un recurso que Hashem ha puesto en las manos del hombre, es un recurso poderosísimo. Amén. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos. Y entonces, tenemos que decir que un rezo efusivo, un rezo salido del corazón, ¿verdad?, que sale, diríamos, de lo profundo del corazón, de un corazón compungido. En nuestro pueblo Israel se piensa lo siguiente, que cuando el hombre le pide a Hashem con un corazón compungido, con toda su fuerza, con todo su ser, esa tefilá, esa oración, tiene la capacidad, escuchen bien, de eludir el control que los ángeles fiscales ejercen sobre todas las peticiones que llegan a Hashem. Se dice en nuestro pueblo que una tefilá así tiene el poder de romper los malos decretos que se emitieron en las alturas sobre cada persona. O sea, cuando una persona reza, ora con todas sus fuerzas, esa oración va derechito al trono de la gloria de nuestro Padre. Amén. O sea, un rezo que sale de lo profundo del corazón. Ajá. Por poner un ejemplo de este tipo de rezo, ustedes se acordarán del rey Hizkiyahu, ¿recuerdan? Un pariente, un descendiente de David Amelech. Esto ustedes lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. Vean lo que dice. Dice, en aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, Hashem dice así, dispón tu casa, porque has de morir y no vivirás. Entonces volvió él, el rey, su rostro a la pared, y oró a Hashem, y dijo, ruégote, oh Hashem, ruégote que hagas memoria de lo que he andado delante de ti, en verdad, en íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezechías con gran lloro. Y antes que el profeta saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Hashem a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Hashem, el Elohim de David, tu padre, yo he oído tu tefilá, y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Hashem. Entonces dijimos hace un momento, cuando un rezo es efusivo, cuando un rezo sale de lo profundo del corazón como este, dicen los sabios de nuestro pueblo, es un rezo, es una tefilá que llega directamente a Hashem. Tiene el poder de eludir el control que tienen los ángeles fiscales que están allá. Porque según el pensamiento de nuestro pueblo, se dice que hay ángeles fiscales que cuando nosotros oramos, pedimos a Hashem, los ángeles que están allí para acusarnos, le dicen a Hashem, pero lo vas a oír, lo vas a escuchar, mira que no anda en tu ley, mira que ha hecho esto malo, mira que... Pero vean ustedes que cuando un rezo, cuando una tefilá sale desde lo profundo de la persona, como en este caso del rey Hizkiyahu, inmediatamente tuvo respuesta de Hashem. Amén. Otro ejemplo que puedo poner sobre esto es el que encontramos, por ejemplo, hablando sobre nuestro Ribi Yehoshua, ¿se acuerdan con el asunto de Elazar, de Lázaro,
en Yohanan, capítulo 11, verso 41 al 42, allí se dice: entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto, y Yeshua, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, porque yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Esto es, cuando una persona guarda los mandamientos de Hashem, cuando una persona cumple lo que Hashem ordena, entonces, mis amados hermanos, no hay barrera, no hay cosa, aunque haya ángeles que nos acusen, no hay cuando la tefilá sale desde lo profundo del corazón. Entonces esa tefilá llega, mis amados hermanos, ante Hashem. Y como se dice, y tiene el poder esa tefilá de romper malos decretos. Como leíamos en Santiago, que Santiago dice: si estuviera enfermo, a veces muchas enfermedades vienen a nosotros, se decretan en los cielos, mis amados hermanos, porque no andamos bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues una tefilá que sale del corazón, una teshuvá, ¿cómo se dice? Tiene el poder de romper esos malos decretos. Entonces, no existen barreras, ¿verdad? Entonces, un rezo puro llega hasta el mismo trono celestial y logra, como estamos viendo, generar enormes beneficios a favor de la persona que solicita y también de las personas por las cuales pedimos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que decir que no existen barreras, no existen obstáculos que puedan frenar este poderoso recurso llamado tefilá, llamado rezo. Así Hashem lo hizo, así Hashem lo consideró, así Hashem lo estableció desde el principio, que no existan barreras. Cuando una persona le ora y le pide a Hashem desde lo profundo de su corazón, no existe nada que pueda parar esa tefilá. Así que tenemos que decir, mis amados hermanos, que cuando una tefilá es efusiva, es pura, puede el hombre obtener lo que haya deseado en su corazón. Amén. Todos los beneficios que él haya deseado para él, y no solo para él, sino para las personas sobre las cuales también oró. ¿De acuerdo? No existen barreras. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1 y 2. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Hashem para salvar, ni hace agravado su oído para oír. ¿De acuerdo? Es cuando la persona ora así, entonces la mano de Hashem no se acorta, ¿de acuerdo? La mano de Hashem no se agrava. Él siempre está allí para escuchar a las personas. Ahora, ¿saben cuándo? Y esto sí es necesario decirlos. ¿Saben cuándo las oraciones no llegan hasta el trono de nuestro Padre? En Isaías 59, en el verso 2, dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. Obviamente, si la persona, mis amados hermanos, está en falta, es como las oraciones no alcanzan a llegar al Todopoderoso. Bien. Entonces, no existen barreras cuando la tefilá sale desde lo profundo del corazón. Así lo estableció Hashem, así quiso que fuera Hashem. Ese es el recurso poderoso que Hashem dio al hombre. Entonces, lo que vamos a estudiar a continuación, mis amados hermanos, tiene que abrirnos nuestra mente, tiene que ponernos a pensar, a reflexionar
en este tema tan hermoso que estamos planteando es que siendo el recurso de la tefilá un recurso, válgase la expresión, tan poderoso y de acceso tan fácil, porque como dijo Yeshua, lo puedes hacer en todo lugar, solamente metiéndote a tu cuarto, ¿verdad? Entonces, siendo este recurso tan poderoso y de acceso tan fácil, llama la atención que los hombres tengamos una actitud tan pasiva hacia el rezo. Ajá. O sea, que los hombres tengamos este recurso allí tan cerca de nosotros y no lo usemos. Que nos llenamos de conflictos, nos llenamos de problemas y la gente se rasca la cabeza y la gente se desespera y se angustia. Oye, pero si ahí tienes un recurso cerca de ti, dentro de ti, que los hombres, digamos, orar. ¿Pero por qué voy a orar? No tengo ganas, no necesito orar. ¿Por qué los hombres tienen esa actitud hacia la tefilá, hacia el rezo? Mis amados hermanos, si este recurso es poderoso y ahora, como hemos dicho, es fácil, ¿de acuerdo? Las personas no tienen que hacer gran cosa, solo tienen que doblar sus rodillas, tienen que meterse a su cuarto y ponerlo en práctica. Sin embargo, existe mucha pasividad con relación a la tefilá. Es por eso, ¿verdad?, conociendo el pensamiento de los hombres, es que Rab Shaul invitaba a las comunidades a que practicaran la tefilá, a que fueran hombres de tefilá. Él, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, en los versos 2 y 3, dice: perseverad en la oración, velando en ella con nacimiento de gracias. Perseveren, hagan oración, ¿de acuerdo? Verso 3, orando también juntamente por nosotros. O sea que todo el tiempo tenemos motivos para orar, para rezar, para hacer tefilá, todo el tiempo, ¿de acuerdo? Así que dijo Shaul a los de Colosas, perseveren en la tefilá. Entonces, siempre se está invitando a hacer tefilá, porque a pesar de ser un recurso enorme que dijimos que el hombre puede llegar a las alturas, al trono de gloria, amén, y que no tiene que dejar su casa, el hombre no lo hace. Entonces, preguntamos así: ¿por qué el hombre no ora a Hashem diariamente? ¿Por qué la persona no hace tefilá a Hashem todos los días, a cada rato, a cada momento? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué razón no hace uso de este medio tan preciado? ¿No les asombra, mis hermanos? ¿No nos sorprende que el hombre sea tan pasivo con relación al rezo? Entonces, por eso es importante lo que estamos viendo, porque tienes allí algo tremendo que Hashem ha dado a las personas, con el cual puedes ayudarte en todo momento, en toda circunstancia. Solo necesitas usarlo, amén. Solo necesitas plantearte que allí lo tienes. Ahora, entonces preguntamos por qué razón el hombre no hace tefilá, diariamente. Preguntamos por qué razón el hombre no usa este medio tan preciado. Y vamos a dar, mis amados hermanos, dos razones, dos respuestas por las cuales las personas se abstienen de hacer oraciones, de hacer tefilot. Dos razones. Y al observar estas dos razones, quiero que nos demos cuenta que
que es de verdad sorprendente, mis amados hermanos, el por qué la persona no reza a Hashem. Entonces, la primera razón es la calidad de la buena vida, de una buena vida. En otras palabras, de que nos está yendo bien, amén, de que tenemos una vida plácida, tenemos estabilidad económica, tenemos abundancia, diríamos holgura, en todo podemos comprar, podemos hacer las actividades, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que decir, mis amados hermanos, es que el estado de placidez, de estabilidad, de abundancia, de holganza, son estados que endurecen la sensibilidad del corazón de la persona. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Bueno, que cuando un hombre está teniéndolo todo, entonces esa persona no tiene la necesidad de invocar la ayuda y la protección de Hashem. Podemos decir que mientras todos sus negocios, todas las cosas que él hace marchen con normalidad, y diríamos, y su vida siga el curso que él ha trazado, que su vida no le ofrezca mayores cambios, mayores alteraciones o sobresaltos, entonces no tienen la necesidad de orar. Entonces, como estamos diciendo, la estabilidad económica, la abundancia, la holganza, son estados que hacen que el hombre se insensibilice, que su corazón no sienta el deseo de hacer oración, de invocar la ayuda de Hashem. Pues dice en su corazón, no necesito la ayuda de Hashem. ¿De acuerdo? Todo va bien, todo marcha bien, todo está bien en mi vida. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo dice muy claramente Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, verso 20. Por favor, vayan allá, miren lo que dice. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Vean, la cual fluye leche y miel, y comerá, y se hartará, y engordará, y volveráse a dioses ajenos, y le servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. ¿Qué está diciendo Hashem a través de Moshe al pueblo en este último libro de la Torá, de Devarim? Bueno, que Am Israel tendría abundancia, tendría mucho, y esa abundancia haría que se olvidara de Hashem, que se insensibilizara. Amén. En el mismo Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, verso 15, dice, y engrosó Yeshurun, engordó Yeshurun. Acuérdense que Yeshurun es otro nombre para Am Israel, ¿de acuerdo? Y engrosó Yeshurun, y tiró cosas, tiró patadas, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando una persona está en estado de holganza, está en estado de placidez, de estabilidad, de abundancia, entonces lo que sucede es que su corazón se sensibiliza y tiende, mis amados hermanos, a olvidarse, dice Devarim, de la roca de su salvación, la roca de su salvación que es Hashem. Amén. Entonces, un hombre así dice, no tiene necesidad de invocar la ayuda y la protección de Hashem. Todo va bien, todo marcha bien, todo camina según lo planeado. Entonces,
mientras su vida no ofrezca alteraciones, no ofrezca cambios, no ofrezca sobresaltos, no buscará la ayuda de Hashem. Pero quiero que sepamos en esta mañana, mis amados hermanos, que esta actitud de la persona es, por un lado, errónea, está equivocada y es grave enormemente. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está en estado de holganza, ¿verdad? El hombre no pone en su corazón que cuando llegue el momento que diríamos que el flujo de la misericordia de Hashem, ahora sí que Hashem no lo quiera, se interrumpa, ¿qué va a pasar? Pues se va a encontrar en una situación difícil de solucionar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si él no busca a Hashem cuando le va bien, ¿verdad? Entonces, él está olvidando, mis amados hermanos, que es precisamente en los momentos en que te está yendo muy bien, es cuando más debemos de rogarle al Todopoderoso para que todo siga así, para que todo continúe de la misma manera y no tengamos sobresalto. Si le vamos a orar cuando la situación se volvió difícil de solucionar, porque ya se interrumpió la misericordia de Hashem, entonces estaremos en graves problemas. Amén. Entonces, la persona debe entender que cuando todo marcha bien, debe buscar más en oración a Hashem para pedirle a Hashem que así continúe, que así permanezca, que así siga mi vida ahora sí, con tu ayuda, con tu protección. Porque si la misericordia de nuestro Padre se interrumpe y entonces todo cambie, de un momento a otro, escuchen bien, de un momento a otro la persona se puede encontrar en una situación difícil de la cual no pueda salir. Amén. Entonces, tenemos que pensar, mis amados hermanos, nos está yendo bien, tenemos lo necesario, incluso más de lo necesario, hay que hacer tefilot. Hay que buscar a Hashem a través de la tefilá para pedirle que todo siga así. Amén. Pero lo terrible, lo que pasa con nosotros es que si todo está bien, decimos luego, y luego, y luego, y de repente cambia, voy a usar esta palabra, nuestra suerte, que no es suerte, sino es la voluntad de Hashem. Simplemente si Hashem deja de darnos lo que Él nos da constantemente, ya, se frenó todo. Amén. Entonces, esa es la primera razón por la cual la persona no ora, no hace tefilá a Hashem, por la calidad de la buena vida. Amén. Bien. La segunda razón por la cual una persona no reza a Hashem, no hace uso del recurso de la tefilá, es, podríamos decir, la calidad de mala vida. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando la persona vive en intranquilidad, cuando está en medio de la inestabilidad económica, cuando hay desazón en su vida, cuando hay escasez, cuando le está yendo mal. Entonces, cuando está intranquilo, cuando está inestable económicamente, son estados, mis amados hermanos, que llevan al hombre a la desestima. ¿Qué quiere decir? A creer, mis amados hermanos, que ¿para qué rezar? ¿Para qué pedir? Entonces, en esos momentos el hombre se siente tan agobiado, que va a considerar que no puede salir del aprieto en que se encuentra.
Ajá. Él piensa que su problema es tan grande, su problema es tan complicado, que pierde toda esperanza y por lo tanto tiene el rezo allí cerca y no acude a la tefilá, no acude al rezo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que dice el proverbio, Mislei, capítulo 12, verso 25. ¿Qué dice? El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate. Cuando está inmerso en el problema, dice aquí, el cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate. Para él no hay salida, para él no hay cómo salir del problema en el que está. Eso es lo que dice el proverbio. Entonces, por eso decimos, la otra razón, por la cual una persona, no teniendo el recurso tan grande del rezo, no acude a él, porque cuando está metido en un problema piensa que nadie puede ayudarlo, piensa que nadie puede resolverle su problema y entonces pierde toda esperanza. Ajá. Entonces, en otras palabras, también puede pensar el hombre, ¿quién soy yo para que Hashem me oiga, acuda a mi auxilio? ¿Quién soy yo? Entonces, como dice el Salmo 144, verso 3, oh Hashem, ¿qué es el hombre para que de él conozcas? O el hijo del hombre para que le estimes. A veces la persona se siente tan poca cosa que dice, pues ¿quién soy yo? ¿De acuerdo? Entonces, esta manera de pensar, mis amados hermanos, no es más que una flaqueza espiritual. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? La persona pasa por ese periodo que nosotros consideramos que es flaco en la fe. Esto es, ve sus problemas y piensa que no hay esperanza. Una persona que está bien espiritualmente, tiene problemas, tiene angustias, tiene necesidades y él sabe que hay un recurso cerca. Pero cuando una persona pasa por flaqueza espiritual, obviamente no pensará que la tefilá le ayudará. Una persona que pasa por flaqueza espiritual no pensará que la tefilá le va a poder ayudar. Pero aquí es donde es importante, mis amados hermanos, que cuando estemos pasando por una flaqueza espiritual, no debemos de olvidarnos, ¿verdad? El hombre no debe olvidar, ni por un momento, ¿verdad?, que por encima de cualquier cálculo que yo pueda hacer, o de cualquier esfuerzo, o de cualquier consideración que yo pudiera hacer, que sobre todas las cosas está la mano poderosa de Hashem. Esa mano poderosa de Hashem que todo lo puede y que todo lo hace. Amén. Entonces, cuando la persona esté en ese estado, debe pensar, ok, ese es mi pensamiento, que mis problemas no tienen soluciones, que es tan grande. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo considero. Pero la persona debe pensar que por encima de todo está Hashem. Amén. Que Él es todopoderoso, que todo lo puede hacer, que no hay nada difícil para Él. Amén. Y como decimos, mis amados hermanos, como decimos, en un abrir y en un cerrar de ojos, la situación de la persona podría cambiar de un extremo a otro. Si acude a Él con todo su corazón y con toda su alma. Así de fácil es, así de simple es. Yo en este momento puedo estar sumergido en la situación más angustiante, más desesperante. Pero si yo creo
en un ser todopoderoso, que todo lo puede hacer, mis amados hermanos, ¿de acuerdo? En un abrir, en un cerrar de ojo, yo puedo estar de estar llorando a estar riendo, a estar tranquilo. Yo puedo pasar de un estado de angustia a un estado de tranquilidad, a un estado de remanso. Yo puedo hacerlo en un abrir y un cerrar de ojo. Amén. Si acudimos a Hashem, como decimos siempre, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, esto es, con todos nuestros deseos más íntimos, más profundos. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre no debe pasar por alto a esto. ¿De acuerdo? Pero como dijimos hace un momento, los hombres piensan que sus problemas son más grandes que cualquier otra cosa. Y como dicen por ello, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos que por encima de todo lo que uno pueda decir, calcular, ¿de acuerdo? Entonces puedes sentirte agobiado, puedes sentirte muy afligido. Ahora es cierto, cuando está uno afligido, de verdad, ver la solución se vuelve complicado, ¿no? Viene a mi mente, por ejemplo, cuando Moshe llega con nuestro pueblo Israel, cuando éste está en Egipto, en el capítulo 6 de Shemot, verso 9, cuando le dice, miren, Hashem los va a liberar, Hashem los va a redimir. 4 cosas le dijo, 4 cosas buenas, pero dice la palabra de Hashem, dice, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es cierto, cuando la persona está así, es difícil, pero tenemos que pensar, hermanos, y para eso es el tema, que el hombre tiene que recordar que allí tenemos nosotros un recurso y tenemos a alguien que es nuestro Padre amoroso, el cual está allí para ayudarnos en todo momento. Amén. Entonces, el hombre, mis amados hermanos, no tiene que olvidar, ¿verdad?, que por encima de todos nuestros problemas, porque es cierto, muchas veces nuestros problemas rebasan nuestras fuerzas y no hay más, no sabemos qué hacer. ¿De acuerdo? Es cierto, los problemas pueden ser muy grandes, pero el hombre no debe olvidar que por encima de todo, de nuestra idea o consideraciones, como dijimos, está la mano poderosa de Hashem. Esto es lo que le dijo Hashem a Moshe en Números, en Bemidbar, capítulo 11, 23, le dijo así, fíjense, entonces Hashem respondió a Moshe, ¿has acortado la mano de Hashem? Ahora verás si sucede mi dicho o no. ¿Se acuerdan? En el asunto de dar de comer al pueblo, Moshe dijo, es que ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente en el desierto? ¿Cómo? Para Moshe era algo tan difícil, tan complicado, dijo Hashem, se ha acortado la mano de Hashem que ya no pueda hacer las cosas. Dice, ahora verás si sucede o no. Entonces es cierto, para los hombres muchas cosas son difíciles, pero para Hashem es un pestañear, es algo tan simple, tan sencillo. Amén. O como ya dijimos en el profeta Isaías 59.1, un verso que leímos hace un momento, aquí no se ha cortado la mano de Hashem para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Eso es lo que no tiene que olvidar un hombre. Amén. Una persona. Cuando tiene problemas, cuando está en angustia. ¿De acuerdo? Porque como dijo Shaul, en un abrir y un cerrar de ojos, ¿no? En un abrir y un cerrar de ojos vamos a ser transformados, ¿verdad?
nuestra vida cambiará de este estado a otro estado en un abrir y en un cerrar de ojos, dijo Shaul. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decirles entonces, hermanos, que ¿se acuerdan de lo que dijo Nachmanides? Nachmanides dijo, miren, cuando el hombre está en angustia, cuando el hombre está en aprietos y hace tefilá a Hashem, entonces dice, cumple con el precepto activo de rezar. Entonces, es con relación a mis amados hermanos, a esto que fue lo que escribió Nachmanides, ¿de acuerdo? En torno a eso gira lo que él precisó. Entonces, porque lo que dice Nachmanides es para contrarrestar precisamente esta idea equivocada, esta idea de cuando un hombre está en flaqueza espiritual. Entonces, la idea de rezar, la ideología de la tefilá, hermanos, es enraizar en lo profundo del corazón de la persona, que es justamente en los momentos críticos cuando tiene el precepto activo de acudir a Dios y de confiar en Él, que le mandará la solución a todos sus problemas. Esto es, por eso escribió Nachmanides así, es cuando una persona está en los problemas y angustias, allí se le manda a orar, allí se le manda a que pida, a que ruegue al Señor. Porque es cuando tiene que confiar en Hashem y que le va a poder mandar la solución a todos sus problemas. Amén. Entonces, ante la penuria de la situación de la persona, debe creer y debe confiar que el universo, escuchemos bien, el universo tiene un regidor que es grande, fuerte y poderoso. Y que es Él, únicamente Él, quien le va a otorgar la ayuda en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Entonces, la persona cuando está en angustia debe pensar, hay uno que rige el mundo, hay uno que hizo el mundo, que es grande, fuerte y poderoso. ¿De acuerdo? Entonces, como dice Devarim, capítulo 10, verso 17, dice así, porque Hashem, porque Hashem, vuestro Dios, es Dios de dioses. Porque Hashem, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. Entonces, ante cualquier situación difícil, por más complicada, por más tremenda, mis amados hermanos, la persona tiene que creer y confiar que hay alguien que rige el mundo, ¿de acuerdo? Que es grande, fuerte y poderoso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pide Hashem de la persona? Hashem solo pide de la persona que haga la cosa mínima, amén, que acuda a la tefilá. Se le pide que se dirija a Él con alegría, con efusividad, ¿de acuerdo? Y el resto lo hace el Todopoderoso, el Señor y Amo del universo, ¿de acuerdo? Entonces, nada más pide a Hashem, porque obviamente Hashem podrá vernos que tenemos necesidad, que estamos metidos en problemas, pero no nos va a poder ayudar si nosotros no se lo pedimos. Entonces, Él quiere que simplemente hagamos ese acto mínimo de acudir a Él en la tefilá. Y luego todo está en sus manos. Todo está en las manos del Creador del universo. Pero quiere que nosotros demos la iniciativa. Si no, Él se ve impedido. Amén. Porque tenemos que pedírselo. Como dijo Yeshua, pidan y se les dará. Toquen y se les
abrirá. Si la persona no pide, si la persona no toca, entonces no podrá obtener de Hashem absolutamente nada. Así que de nosotros se pide un acto mínimo, que es acudir al rezo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este principio del cual les estoy hablando en este momento, que es el de hacer lo mínimo para que Hashem nos bendiga, nos va a ayudar, escuchen bien, a comprender uno de los enigmas que se relacionan con la tefilá. ¿De acuerdo? Esto es, que Hashem solo quiere algo para ayudarte. Quizás muchos no estén acostumbrados, se me va la palabra, bueno, que no conozcan de lo que voy a hablar, voy a explicar, es en el libro de rezos de nuestro pueblo está la plegaria más importante, que es la plegaria de la Amidá, que es una oración que consta de 19 bendiciones. En esa oración, hermanos, se enumeran, ¿cómo se dice? Una lista enorme de alabanzas al Creador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes van a las páginas 64, 65 del Sidur, ¿no? De Birkat Shlomo, se van a dar cuenta que ahí empieza la Amidá, y la Amidá empieza, mis amados hermanos, con alabanzas al Creador. ¿Qué alabanzas se dicen al Creador? Por ejemplo, se dice que es Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, creador de todo, Rey que ayuda y que salva, mis amados hermanos, que hace soplar el viento, que manda la lluvia, que levanta a los caídos, que cura a los enfermos, que libera a los presos, Rey valiente que hace florecer la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Así empieza la Amidá, Rey grande, fuerte y poderoso, que ayuda, que protege, que salva, que cura a los enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí preguntamos, ¿cuál es la finalidad de mencionar todas estas alabanzas? ¿Cuál es la finalidad? Porque podríamos contestar, ¿acaso Hashem necesita, verdad? Como Hashem necesita que nosotros lo elogiemos, que nosotros digamos, sí Hashem es grande, sí Hashem es fuerte, sí Hashem es poderoso. ¿Cuál es la finalidad, mis amados hermanos, por la cual el Sidur menciona todas estas alabanzas? Hashem necesita, miren, conforme a lo que estamos mencionando, mis amados hermanos, de que el hombre solo tiene que hacer un acto mínimo de acercarse al Señor, la respuesta ante nosotros se presenta como clara. Y quiere decir esto, que en los momentos de apremio, en los momentos de necesidad, de angustia, de tribulación, de desazón, cuando la angustia toca a nuestra puerta, hermanos, el hombre que piensa que no hay quien puede sacarlo del bache profundo en el que se encuentra sumergido, cuando el hombre menciona todas estas alabanzas, el mencionar estas alabanzas tiene el propósito de recordarle al hombre que en las alturas mora el único Rey, dueño y Señor del universo, quien posee todos los poderes, todos los recursos imaginables, inimaginables, para salvarlo de su problema. Entonces, podemos decir que la manifestación de las alabanzas no tiene como único propósito ensalzar al Creador.
Claro que queremos ensalzar al Creador, sino que también, mis amados hermanos, convencer al hombre de que Hashem posee el poder para ayudarlo. Así que cuando decimos Dios grande, fuerte y poderoso, por un lado estoy ensalzando a Hashem, pero por otro lado estoy tratando de convencerme de que creo en alguien que es poderoso, en alguien que puede hacer todo lo que yo le pida. Ese es el propósito. Entonces, al hombre, mis amados hermanos, solo se le exige que haga el esfuerzo mínimo, el esfuerzo requerido, que cumpla, escuchen bien, con el precepto activo de rezar, de orar. Hashem es el que completará la obra. Solo tenemos que acudir a la tefilá y Hashem hará todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, por eso expresamos alabanzas al Eterno. Ahora, este principio tan maravilloso, escuchen bien, de solamente hacer un acto mínimo, algo pequeño, este principio maravilloso está basado en nuestra parashá que nos ha tocado estudiar esta semana en la parashá Terumá. En el pasú con el cual empezamos, que dice, hacerme han un santuario y yo moraré en medio de ellos, mis amados hermanos. Fíjense que el Midrash llamado Yalkut Simoní, en la página 365, dice la siguiente reseña. Fíjense, ya vamos a concluir. Dice, 3 cosas escuchó Moshe de Hashem. Se asustó y se echó hacia atrás. En el momento en que Hashem ordenó, y harán para mí un santuario, le dijo, y harán para mí un santuario. Le dijo Moshe, Señor del mundo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden abarcar, y tú pides que te hagamos un santuario. Tú pides que te hagamos. Sí, los cielos de los cielos no te pueden contener, diría otra versión. Y tú pides que te hagamos un santuario. Entonces, Moshe, dice el Midrash, se asustó. ¿Cómo vamos a hacer que la divinidad pose en un santuario? ¿Cómo? Se asustó Moshe. Le respondió Hashem y le dijo, Moshe, no es como tú piensas, no es lo que tú consideras. Tú pon 20 estacas en el norte, 20 en el sur, 8 en el oeste, y yo bajaré y reduciré mi divinidad. Eso fue lo que le dijo Hashem a Moshe según el Midrash. Entonces, analicemos esto que plantea el Midrash, mis amados hermanos. ¿Qué fue lo que le causó tanta conmoción a Moshe? ¿Acaso Moshe no había escuchado de Hashem otros conceptos más profundos que la idea de construir un tabernáculo? Entonces, ¿qué es lo que se esconde en las líneas de este Midrash? En esta idea que estamos viendo. Pues, mis amados hermanos, lo que se esconde es lo siguiente. Moshe no comprendía cómo puede el hombre hacer una acción tan insignificante. Esto es solo colocar 20 estacas al norte, 20 estacas al sur, 8 al oeste, y con ello, escuchen bien, y con ello abarcar los cielos de los cielos, hacer que la divinidad venga y morar allí. No comprendía cómo puede el hombre, que es fugaz, que es imperfecto, edificar una morada para la gloria y el resplandor de la divinidad. Así que Hashem le respondió y le dijo, no es como tú piensas, Moshe. Del hombre solo le pido que haga la acción.
Una pequeña acción. Aún siendo tan mínima e insignificante, el resto lo completo yo. O sea, tú solamente pon las estacas y yo sabré cómo bajo y me meto allí, en esa casita, que por cierto, sería del tamaño casi en el que estoy aquí. O sea, como la divinidad. Amén. Entonces, tú haz la acción, que aún siendo mínima e insignificante, el resto lo hago yo. Entonces, cuando el hombre, mis amados hermanos, solo reza, solo confía ciegamente en el poderío de Hashem, con ello podemos decir que alcanza niveles superiores. Entonces, Hashem reduce su divinidad y le da a la acción un significado esencial. Amén. Entonces, hasta ahorita quizás en nuestra mente hemos venido pensando que Hashem dijo, háganme un santuario. Y entonces hemos venido pensando, escuchen bien, que se hizo el santuario para que el hombre se acerque a Hashem. Voy a cerrar con esto. Quizás el concepto es contrario a lo comprendido hasta ahora. Y esa es la revelación de nuestro tema en esta mañana. No es el hombre, mis amados hermanos, quien por medio de sus actos se acerca a Hashem, sino es Él quien con su misericordia se acerca al hombre. Amén. Cuando Hashem dijo, háganme un santuario, es que Él quiere estar cerca de nosotros. Amén. Así sea, mis amados hermanos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro tema, esperando, como siempre, que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hashem nos bendiga a todos, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua. Shabbat Shalom.